¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre historia, sobre política, sobre filosofía. Vamos a recibir al escritor Santiago Kovadlov. Hacemos esta edición con Santiago Kovadlov. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. El filósofo Santiago Kovadlov está presentando su nuevo libro Las huellas del rencor, donde ensaya conceptos y reflexiones sobre las decepciones y esperanzas de una década de la política argentina. Kovadlov además analiza la tendencia a las contraposiciones tajantes, a la división entre amigos y enemigos que ha marcado a la sociedad durante estos años. Vamos a recibirlo. Santiago, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias. Es muy fuerte la palabra rencor. En ella se explica esta década de tensiones, enfrentamientos y construcciones de enemigos a medida, como suele decirse. Mire, el concepto fue empleado con un propósito central, más allá de las connotaciones adicionales que se le puedan encontrar. El concepto responde a la idea de que la siembra del rencor tiene rentabilidad política. Esta es la intención fundamental en el empleo del concepto. Rentabilidad política significa que el concepto remite a la posibilidad de capitalizar divisiones internas de la sociedad argentina, que ya existían y que podían ser acentuadas, que ya palpitaban en la trama de nuestra cultura nacional y que de este modo pasan a ser acentuadas por una concepción de la sociedad argentina que se asienta en dicotomías tajantes y mucho más que la necesidad de concebir la política como búsqueda de integración y de acuerdo, la concibe como concepción tendiente a la exclusión y a la hegemonía absoluta. Ahora, este clima enrarecido donde el rechazo al disenso se convirtió en moneda corriente, donde el oficialismo conservó y acumuló poder como nunca antes se observó. ¿Cuál fue el rol de la sociedad y del resto de los partidos ante este escenario? ¿Privó la pasividad? ¿El temor tuvo un peso importante? Su análisis, Santiago. El kirchnerismo, a mi entender, no generó este clima en el cual estamos viviendo aún. No lo generó. Lo que hizo fue profundizar tendencias y situaciones ya existentes. El fracaso del tránsito del autoritarismo a la democracia, la inconclusión de este proceso que fue en busca del afianzamiento de la ley y las instituciones y que los sucesivos gobiernos democráticos hasta el advenimiento de Néstor Kirchner no supieron realizar ni con contundencia ni con suficiente claridad, contribuyó a que la nuestra se convirtiera en una sociedad éticamente desorientada, cívicamente inconsistente y en consecuencia lo que creo yo que la caracteriza como sociedad es una profunda desorientación en términos de valores que no obstante cada tanto evidencia alguna aptitud de reacción, alguna posibilidad de darle a la indignación la expresión callejera o la protesta de cualquier otra índole siempre en el marco de lo que es legítimo llevar adelante, pero que no redunda además en la constitución de políticas estables o de proyectos de gran consistencia temporal, porque
también todo este proceso de deterioro fue acompañado por una caída notable de la representatividad de los partidos políticos y aún de su propia constitución. Me parece a mí que el auge del caudillismo, el nuevo auge del caudillismo en la Argentina, fue proporcional precisamente al deterioro de la credibilidad de los partidos políticos y de las instituciones. Ahora, estas confrontaciones, esta serie de intolerancias, estas polarizaciones excesivas, ¿esconden sus huellas en rencores no resueltos en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia nacional? Bueno, precisamente las huellas del rencor se remontan en nuestra historia al proceso mismo de constitución de nuestra nacionalidad. Ya Alberdi señalaba, como lo hizo Sarmiento también, la existencia de dicotomías profundas en nuestra sociedad. Recuerdo, por ejemplo, que Sarmiento, en su famosa carta sobre España, país al que visita antes de mediados del siglo XIX, le escribe a su corresponsal diciéndole que si bien en el campo de batalla los argentinos habían podido vencer a los españoles, en el orden cultural la victoria seguía siendo la de esa España segmentada, confrontada, internamente beligerante con sus propias partes constitutivas, puesto que esto mismo veía Sarmiento en el interior de nuestro país. Y Alberdi a su vez se refería con mucha contundencia por lo menos a dos Argentinas, una inmersa en el siglo XIII o XIV, a la que él llamaba Mediterránea, y la otra coetánea del mismo, del siglo XIX, cuando él se refería a Buenos Aires. Quiero volver un poquito sobre lo mismo, sobre sus pasos. Cuando Perón murió, Balbín, que había sido apresado por el peronismo, lo recuerda con esa frase que quedó en la historia: este viejo adversario despide a un amigo. ¿Cuándo y por qué un sector de los argentinos transformó en enemigo a todo aquel que piensa distinto? ¿Cuándo fue que pasó? Bueno, como le decía, a mi juicio esta es una propensión muy profunda de la Argentina, que trató de ser paliada mediante la creación de la Constitución Nacional, mediante el afianzamiento relativo de las instituciones en la República, que facilitó no solo la venida de los inmigrantes, sino la incorporación de los inmigrantes a un espacio legal y cívico mucho más claro de lo que hasta entonces había sido en el siglo XIX. Pero el ahondamiento de las dicotomías, creo yo, se inicia a fines del gobierno de Irigoyen, se acentúa con el golpe de Uriburu y prosigue naturalmente de la mano del peronismo, que va a valerse de la confrontación como un recurso para el afianzamiento del propio Poder Ejecutivo. La muerte del fiscal Alberto Nisman abrió nuevas derivaciones que van desde el rol de los servicios de inteligencia, pasando por las acusaciones a un hombre que ya no se puede defender y las presiones sobre la justicia. El caso Nisman fue el mayor exponente de este clima de época, Santiago. Yo tengo la impresión de que el caso Nisman corona, por su desenlace trágico y por la imposibilidad de proseguir la investigación que hubiera llevado al conocimiento de una verdad no convencional, sino una verdad profunda, corona precisamente la ineptitud que el Estado ha demostrado para llegar a hacer del delito la materia de una investigación que redunde en la vigencia de la ley sobre el poder político. Esto no se ha logrado, y su muerte evidencia hasta qué punto esa investigación, que podría haber hecho de la ley la que le infunda al poder político un límite, sigue siendo una deuda pendiente de la Argentina. Todos recordamos sus palabras de emoción y de tristeza cuando narró su encuentro con las hijas del fiscal Nisman en el funeral. ¿Por qué nadie piensa en el dolor de las víctimas? A ver, el vale todo ha sobrepasado todo límite. Digo esto para los que tenemos algunos años, nos queda un sabor amargo ante la incapacidad del país para aprender del pasado. ¿Por qué no hay una conciencia crítica al respecto? Yo creo que la conciencia crítica se tradujo de inmediato, después de la muerte del fiscal, en una serie de manifestaciones públicas cuyo número, cuyo volumen callejero fue realmente notable. Pero creo que son los partidos políticos opositores los que deberían, en su discurso cotidiano y en este torneo electoral que a fines de año posiblemente permita contar con un nuevo presidente en la Argentina, son las fuerzas políticas, digo, las que tienen el deber de incorporar la necesidad de la ley, la necesidad de la justicia
a su discurso programático, para que se sepa que las políticas de Estado van a estar esencialmente refrendadas por el anhelo de justicia. Cuando esto no tiene lugar, cuando la competencia electoral simplemente transcurre entre personas que se disputan votos, pero no necesariamente entre programas de trabajo que le dan lugar a los valores tanto como a las realizaciones prácticas, pues esto produce un profundo desaliento y un profundo repliegue en la población. El gobierno ha instalado la disyuntiva en si se mató o lo mataron y poco se habla de la búsqueda de justicia. Parecería que a nadie le interesa, la verdad, ¿no? ¿Cómo analiza las declaraciones de la presidenta y sus ministros sobre el caso Nisman? Bueno, muy contradictorias, ¿no es cierto? La presidenta describió una parábola en sus declaraciones que van desde la admisión de un suicidio hasta la admisión de un asesinato y posteriormente tratando de implicar en la desaparición de Nisman una vida personal turbia para que la atención de la sociedad se concentrara sobre lo privado y no sobre la relevancia de lo sucedido y menos aún de la declaración. Creo que el gobierno no ha procedido con la ecuanimidad y el interés que era de esperar de quien tiene la representación más alta de la República Argentina. La división también afectó a la comunidad judía y a los organismos que piden justicia. ¿Cómo ha logrado el oficialismo dividir a sectores de la comunidad judía e incluso lograr que algunos apoyen el pacto con Irán? ¿Cuál es la reflexión suya, Santiago? Mire, los intereses políticos que van enhebrando las conductas de los miembros de la comunidad judía no hacen sino reflejar la crisis general que enfrenta la comunidad argentina. Naturalmente el mayor fracaso de la comunidad judía en lo que hace a sus iniciativas personales es no haber logrado persuadir a la comunidad general, a los argentinos en su conjunto, de que el atentado de la AMIA no fue un atentado contra la comunidad judía, sino un atentado contra la República Argentina. El hecho de que la comunidad general, de que la sociedad argentina siga caracterizando el atentado de la AMIA como un atentado exclusivamente o primordialmente sufrido por la comunidad judía, le da a usted una idea de las enormes falencias que en términos de conciencia cívica y de sensibilidad republicana caracteriza a nuestra sociedad general. La primera fragmentación entonces es entre la ciudadanía de un país que entiende el atentado de la AMIA como un atentado que afecta a una comunidad y la posición de una comunidad que sale a reivindicar la necesidad de hacer memoria y justicia y no encuentra en la comunidad general la posibilidad sino de que se fragmente esa opinión general e incida con su fragmentación en las conductas de los propios integrantes de tendencias de la comunidad judía. Muchos sostienen que el gobierno, la presidenta en especial, hubiera ganado mucho más si se hubiera comprometido en luchar por la verdad en vez de confrontar o sugerir conductas extrañas del fiscal. Muchísimo. La investigación hubiera podido, si es que el gobierno tiene razón, demostrar a través de la investigación que es injusta la pretensión de atribuirle al gobierno un encubrimiento. Al impedir o aliarse con quienes realmente han impedido que esta investigación se lleve adelante, el gobierno ve recaer sobre su propio procedimiento y su conducta un interrogante trágico, un interrogante sombrío. Me parece que justamente el desacierto fundamental de nuestro gobierno es seguir concibiendo la búsqueda de la verdad como una toma de partido contra la institucionalidad y la estabilidad del poder. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, llegó incluso a sugerir que el fiscal debería pedir la detención de Sara Garfunkel, la mamá de Nisman. ¿Cómo vio a la familia de Nisman frente a esto? ¿Cómo analizó el rol de la jueza Arroyo Salgado? Yo creo que la jueza Arroyo Salgado está intentando impedir que la frivolidad y el encubrimiento devoren la investigación. Esto me parece importantísimo. Hay evidencias de la necesidad de investigar
No hay aún evidencia de las conclusiones que deben sacarse, pero hay evidencias de la necesidad de investigar, y yo la veo a la jueza involucrada en esta tentativa de sostener la búsqueda de la verdad, además porque por razones personales como madre ella no puede sino legarles a sus hijas esa actitud que honra de por sí la memoria del padre de estas chicas. Vamos a hacer la pausa, Santiago, vamos a hablar de nuestra democracia después del corte, si te parece bien, ¿eh? Bien, ya volvemos con Santiago Kovadlov. Más policías en las calles, más control y prevención. Incorporamos 1.500 policías en toda la provincia para seguir reforzando el patrullaje preventivo y los operativos de control y saturación. En marzo ingresarán otros 1.800 policías. Tenemos un plan de seguridad en serio para vivir en paz, con cambios profundos para los tiempos que corren. Gobierno de Santa Fe. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El deporte es amistad, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Hay un lugar donde ser mayor es un valor, donde ser mayor es conocer nuevos lugares, enamorarse, compartir las pequeñas cosas, donde siempre hay algo nuevo que aprender, donde hay muchas formas de expresarse, de ser protagonista. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. Un lugar donde el mayor es el ejemplo para los más chicos. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria, Presidencia de la Nación. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Nuestro invitado de hoy, Santiago Kovadlov, está presentando Las Huellas del Rencor, su nuevo libro. Santiago, ante este panorama, muchos tienen una mirada apocalíptica a más de 30 años del retorno democrático. ¿Qué ejes nos hacen renovar la esperanza sobre la política argentina? Si es que hay ejes sobre nuestra política argentina. Me parece que lo primero es volver a afianzar en la opinión pública mayoritaria la convicción de que la ley no debe estar sometida al poder político. Esto me parece imprescindible porque a partir de ahí gana jerarquía la Constitución Nacional, los tres poderes pueden ejercer sus funciones sin verse extralimitado el poder de ninguno de ellos, y de esa forma la identidad cívica empieza a reconstruir el tejido que le da significación. Esto es fundamental. Después los programas políticos, las políticas de Estado, hoy en la Argentina, piden mucha más convergencia entre quienes se disputan la primera magistratura. Es necesario advertir que mucho más que la reconstrucción de cada partido, es imprescindible la reconstrucción a partir de un diagnóstico profundo sobre la gravedad del deterioro institucional, de políticas de Estado en las que todos los partidos pueden contribuir. Hace falta esa convergencia. Es una convergencia cívica que restauraría en la sensibilidad pública la convicción de que los políticos han entendido el desafío que les plantea la Argentina de hoy. En la era de las comunicaciones, la presidenta opta por dar teleconferencias, hace cadenas nacionales, donde su mensaje llega en directo, sin intermediario humano, solo técnico, y elige no dar conferencias de prensa. ¿Cómo analiza esa política comunicacional, Santiago? Es excelente si por ello se entiende la capacidad que el gobierno tiene de generar con esa política la impresión de que es invulnerable a la opinión pública no coincidente con ella. Está armada de tal manera que la invulnerabilidad a la crítica se pone de manifiesto permanentemente, y es nefasta
miradas las cosas desde otro lado, porque evidencia que esa impermeabilidad es en el fondo antipolítica. La política es siempre intercambio de opiniones y no de amenazas. Es un intercambio que hace de la disidencia un punto de partida y de los consensos la meta de ese mismo intercambio. Me parece que justamente lo que nosotros debemos esperar de quienes ejerzan el poder a partir de diciembre, si es que ganara la oposición en tal sentido, es una postura mucho más abierta a la inclusión del adversario como parte de la ciudadanía y no a su exclusión como un enemigo de la República. Por otro lado, queda pendiente una reflexión sobre la participación de la sociedad, porque muchas veces nos quedamos tranquilos, ¿no? Y en un rol pasivo y nos limitamos a decir que los políticos hacen lo que les place. ¿Qué mirada tiene sobre la ansiada construcción de ciudadanía, que parece ausente? Mire, realmente yo creo que la ciudadanía refleja el deterioro de los valores cívicos, sin los cuales es imposible construir un proyecto de nación. Estamos más cerca de un conglomerado que de una nación. La vivencia de la ley en el sentimiento público tiene que ser afianzado por la educación y por sus dirigencias. La educación argentina necesita ser replanteada no solo en función de la competencia en el mercado laboral, sino también en función de la construcción de la identidad cívica. Esto es algo en lo que yo creo que es imperioso insistir, porque de lo contrario vamos a tener más pasado que porvenir. Cuando escuchamos las campañas políticas y los discursos de los últimos 60 años, oímos siempre los mismos problemas. ¿Cómo hacemos para pensar en el progreso si hace años que los dilemas se mantienen intactos? Bueno, esa es una de las cuestiones más dolorosas y apasionantes de la política argentina, la monotonía problemática que la afecta desde hace tanto tiempo. Un federalismo inconcluso, partidos políticos que han ido perdiendo representatividad, instituciones que están sometidas a la voracidad del Ejecutivo, un presidencialismo desmesurado, una economía errática que avanza y retrocede incesantemente. Pues bien, yo creo que el camino para capitalizar el fracaso, y impedir que el fracaso vuelva a reiterar su hegemonía entre nosotros, exige, ¿no es cierto?, grandes, diría yo, acuerdos políticos entre todos aquellos que se disputan el poder, una actitud ética y yo diría cívica de enorme magnitud y de dudosa concreción entre nosotros. Porque de lo contrario, si no se produce un consenso hondo y amplio en torno a las políticas de Estado que deben ser sostenidas a lo largo del tiempo, la Argentina propende a las dos cosas que conforman su tragedia, la repetición y la fragmentación. En consecuencia, es hora, si queremos que el siglo XXI sea, hasta donde pueda ser posible, un siglo de reparación histórica, hay que tener un muy buen diagnóstico sobre lo que ha hecho de nosotros una nación desactualizada y lo que puede permitirnos recuperar actualidad, no solo en el orden económico, sino en el orden de las políticas cosmovisionales que le infundan sentido por los valores que connotan a la identidad del país. Yendo a la coyuntura, en la provincia de Buenos Aires, distrito clave si los hay, se definen las elecciones, se vive lo que pareciera una gran interna entre fragmentos del peronismo. ¿Hoy el justicialismo se ha convertido en un partido único o algo parecido? El justicialismo tiene, como siempre, la extraordinaria habilidad de ser versátil, es decir, de recurrir a diferentes vertientes tratando de sostener su hegemonía. Me parece que, no obstante esta tendencia tan marcada y clásica, hoy el justicialismo está sumamente herido, principalmente porque el sindicalismo también está fragmentado y el sindicalismo está llamado a ser una fuerza definitoria de la estabilidad política del país. Es muy llamativo el silencio relativo que guardan los dirigentes sindicales en relación al proceso político que se está viviendo. Y creo que eso se debe a una incógnita realmente compleja. ¿Por dónde pasa el porvenir del sindicalismo argentino en la medida en que el peronismo no ofrece un perfil hegemónico claro y previsible? ¿Qué opinión le merece el Consejo
concepto de intelectual oficialista. ¿El pensador puede ser orgánico, un partido, sin perder grados de libertad en sus ideas, por ejemplo? Históricamente ha sido así muchas veces. Ha habido infinidad de intelectuales que han participado de la adhesión a las políticas de Estado impulsadas por el oficialismo y que han tratado, no obstante, de sostener la independencia de sus criterios. Yo creo que en el caso argentino eso no es posible. Yo creo que este es un gobierno que, al no tolerar la disidencia en sus entornos, tampoco la tolera entre aquellos que militan en sus filas. Hay un hegemonismo rígido, una propensión fuerte a un verticalismo dominante que hace con que el pensamiento se vea fatalmente sofocado, allí donde se lo entiende como expresión de una sensibilidad crítica. Finalmente, y a 14 años de la crisis del 2001, ¿cómo ve a la clase política después del famoso "que se vayan todos"? Bueno, hoy la clase política vuelve a recuperar sin duda algún protagonismo entre nosotros, la gente sigue votando con un interés considerable, pero me parece que la Argentina es un país donde lo que se ha renovado mucho es la participación de las nuevas generaciones, vemos candidatos jóvenes por doquier, vemos fuerzas políticas más difusas de lo que hubiera sido deseable, pero también vemos protagonistas que sostienen la política en el marco de una propuesta participativa interesante. Yo creo de todas maneras que estamos todavía lejos de ofrecerle a la República Argentina respuestas partidarias que sean capaces de despertar el fervor de la ciudadanía. A la gente le decimos, su nuevo libro ya está en todas las librerías, Las huellas del rencor. Un abrazo grande, Santiago, gracias por participar de nuestro programa. Gracias a usted, Lotuf, que siga muy bien. Que le vaya muy bien. Santiago Kovadlov. Sugerencias a dicenquedicen@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE.